Pero bueno, estamos ya con René Ramírez, secretario del CENESID. Le agradezco por estar nuevamente aquí en nuestro programa, porque hay muchas dudas que surgen desde el sector estudiantil, principalmente pues de aquellos que se han quedado sin universidad o cuyas universidades se han cerrado frente al plan de contingencia. Tengo algunas preguntas que me han enviado a mi Twitter y que me gustaría que usted nos ayude a evacuar. La primera es, tengo muchos mensajes que vienen de la Universidad de Montecristi, que quedó cerrada, y ellos manifiestan que ni siquiera están registrados en el sistema de la universidad y por ende no pueden inscribirse en el plan de contingencia. ¿Qué pueden hacer? Bueno, buenos días, Janet. Muchas gracias una vez más por la invitación. Efectivamente, lo primero que tenemos que dar es tranquilidad a la ciudadanía. El sistema está funcionando hasta el día de hoy. Hay, al día de ayer, 15.500 personas ya inscritas, ¿no? Esto, lo que se acaba de mencionar en la pregunta, demuestra de cierta manera también la mala fe que ha habido en estas universidades. El preregistro que teníamos nosotros es un preregistro que nos dieron las universidades, las bases de datos, y que en este caso muchas universidades inclusive han cambiado el número de cédula de los estudiantes, por lo cual nos ha tocado a nosotros establecer un mecanismo de dejar de cierta manera libre para que los estudiantes puedan ingresar sin este preregistro y poder nosotros luego corroborar si es que es verdad que están en estas universidades. En ese sentido, bueno, que las personas tienen que sentirse tranquilos. Tenemos un mes para hacer este proceso, y en el caso de estas personas que tenían mal el número de cédula con el nombre, podrán cambiar ellos mismos a través del sistema. Y para las personas que no tenían registro, abriremos también una posibilidad para que lo puedan hacer, y luego el administrador temporal confirmará si es que son o no parte de la universidad cerrada, ¿no? En esta universidad, que es la UCL de Montecristi, manifiestan, por ejemplo, que no contestan en la matriz y no saben nada del administrador y hay inconvenientes en la inscripción. Mira, justo cuando estaba pensando en la universidad que cambió los números de cédula, estaba pensando en esta universidad, la UCL. Entonces, bueno, nosotros pediremos inmediatamente al administrador temporal que se ponga en contacto con los estudiantes de esta extensión de Montecristi para que le dé salida y respuesta a cada uno de los estudiantes. Otros estudiantes manifiestan que no aparecen inscritos en las carreras que cursaron. Otros también manifiestan que no está registrado el número de semestres que han cursado, y eso también les produce problemas porque no saben en qué condiciones van a poder acceder a otras universidades. Bueno, aquí, una vez más, ellos pueden inscribirse a este momento. Si es que están mal los datos que dieron, pueden poner bien. A mí no me preocupa el número de créditos, porque realmente lo más importante para la ubicación del estudiante va a ser el examen de ubicación. Entonces, como siempre he señalado, si es que un estudiante tenía ya los créditos suficientes para estar en cierto nivel y da el examen y está en ese nivel, no hay ningún problema. Inclusive si es que es bueno puede subir, pero obviamente si es que tiene problemas en términos de conocimiento, va a bajar a otro nivel. Entonces, este momento lo que hemos dado la autorización es para que los propios estudiantes puedan poner los datos. Nosotros luego corroboraremos con, en este caso, los transcripts, los récords académicos, para que podamos saber cuántos son los créditos definitivos. Pero lo más importante va a ser, primero, que se registren para saber cuántos son, dónde están, qué están estudiando. Y el segundo punto, que viene el subsiguiente paso, es el examen de ubicación que se va a dar, ¿no? René, pero una aclaración. Por ejemplo, aquí dice, en la U al final nos sale un mensaje que no nos reportaron, que la U no nos reportó. O sea, ni siquiera existen en la universidad. Entonces, estos chicos preguntan cómo nos podemos inscribir si ni siquiera aparecemos inscritos en nuestra propia universidad. ¿Qué solución hay ahí? Ahí pueden inscribirse ellos mismos. Vamos a abrir un espacio para estas personas que ni siquiera están, para poder luego verificar, como señalo yo, para ver si es que realmente estaban escritos ex post de su inscripción. Nosotros verificaremos, porque también pueden haber personas que quieran inscribir si no estaban inscritos. Entonces, ese tipo de cuestiones lo haremos después, pero sí abriremos un espacio para que se pueda hacer esta situación. Ahora, un módulo especial, ¿no?
Este examen al que van a tener que someterse los estudiantes una vez están inscritos en el plan de contingencia, usted manifiesta que tienen que dar un examen para saber su nivel de conocimientos. Es decir, es un nuevo examen en donde, por ejemplo, si están en sexto semestre pero no demuestran los conocimientos correspondientes a ese nivel, ¿qué pasará con ellos? Bueno, acá lo que nosotros estamos viendo es que si es que se cerraron las universidades porque realmente no estaban impartiendo el conocimiento que debían impartir. La información nos revela, al nivel promedio de las 14 universidades, en el puntaje general sacan 3 sobre 10 y en el específico 4 sobre 10. En el de lectoescritura en promedio solo pasa el 10% de los estudiantes. Entonces tenemos la sospecha que no necesariamente tienen el conocimiento los estudiantes, entonces por eso estamos tomando un examen. Si es que el estudiante realmente saca una buena nota, como también se demostró en los exámenes que tomó el CEACES, que existen personas brillantes, no habrá ningún problema, se quedarán en el nivel que están. Pero si es que realmente no tienen el conocimiento, tendrán que bajar a un semestre o 2 semestres después, dependiendo de su examen. O sea, aquí ya depende de la meritocracia, de la capacidad que tiene el estudiante al momento de rendir el examen, ¿no? Y esto, una vez más, es justamente porque nosotros, frente a esta crisis, a este punto crítico que es el tema de que no se daba títulos sin conocimiento, nosotros no podemos regalar títulos tampoco, ¿no? Entonces los estudiantes tendrán que demostrar el conocimiento que tienen. Ahora, usted en la entrevista que tuvimos la semana pasada manifestó una verdad, y es que esta es la gran estafa, no sé si llamarla del siglo XXI o del XX y XXI, porque son estudiantes que vienen tantos años invirtiendo en la posibilidad, en el sueño de tener un título profesional. Si está establecida que hay una estafa, si está establecido que estos alumnos no tienen los conocimientos que les ofrecieron, ¿qué se va a hacer también para resarcir ese daño que se les ha hecho? Porque ahora, por ejemplo, digamos, los que están escuchando esta entrevista dirán, bueno, si doy el examen y no correspondo a sexto nivel, tengo que irme a cuarto nivel, son 2 semestres perdidos, 1.200 en promedio $, por cada semestre. También alguien tendría que compensar esa estafa. Bueno, acá hay yo siempre digo, triples responsabilidades en esta temática, ¿no? La primera responsabilidad son de las autoridades, ¿no? Las autoridades de las instituciones que realmente tenían fines de lucro, eran mercenarios de la educación superior, eran personas que lo único que buscaban era la utilidad en la universidad. Por otra parte están las autoridades del Estado, ¿no? Que llevaron a un tema de que una desregulación completa del campo. Nunca debíamos haber llegado al punto que llegamos nosotros. Hay un tercer grupo que también ya tenía conciencia y esto no hay que menospreciar, que son los propios estudiantes que tenían ya información del nivel en que estaban estas universidades. Muchos estudiantes se graduaban y también nos han dicho, nosotros sabíamos que no necesariamente había que estudiar, que ese momento nosotros al final del semestre íbamos con el profesor y arreglábamos los problemas. Entonces también hay una responsabilidad de los estudiantes. Aquí el costo, lo que tenemos que señalar, ¿cuál es el costo más alto? El costo más alto es que nosotros nos hagamos de la vista gorda, nos hubiésemos hecho de la vista gorda y que continúen en sus universidades. ¿Qué hubiese pasado? En vez de perder 1 o 2 semestres, hubiesen perdido 4 o 5 años y toda la vida, que le llamo yo, si es que no continuaban sus estudios en otra universidad a nivel de posgrado. Yo siempre señalo, nosotros en la Ley Orgánica de Educación Superior pusimos un tema que se va a cumplir este año, va a empezar a cumplirse este año, que es el examen de habilitación profesional, el carnet profesional. El momento que el Estado iba a tomar el examen del carnet profesional a estos estudiantes de estas universidades, ¿qué iba a pasar? El 90% o la mayoría no iba a pasar el examen de habilitación profesional, no le hubiese servido de nada el título que tenía o el cartón que tenía de estas universidades. Entonces, ¿quién está ganando en esta cuestión? Es el propio ciudadano, es el propio estudiante, que con este momento, en el peor de los casos, va a perder 1 año, 2 años, puede ser o semestres o no puede perder ninguno, pero no iba a tener una cuestión de tener un cartón que no les iba a servir toda la vida y iba a perder 4 o 5 años, ¿no? Es decir, hay que sincerarse y hay que mirar que el sueño no podía ser solamente tener un cartón que le diga a uno que tiene un título profesional, sino de verdad ser un profesional. Ese es un proceso que deben enfrentar también los estudiantes. En este sentido, aquí hay un montón de autoridades que están involucradas en la autorización de apertura de este tipo de universidades.
también se les va a confrontar, se les va a por lo menos preguntar cómo pudieron haber hecho esto, participado dentro de esta gran estafa, como la llama usted. Bueno, o sea, una vez más, Janet, ahí lo que tenemos que tener claro es que, como bien se ha señalado, esta es una de las mayores mentiras sociales, en este caso del siglo XXI. Yo le llamo una de las mayores estafas sociales, de estafa académica. Han pasado por estas universidades 280.000 personas, se han titulado 23.000 personas en estas universidades sin ningún tipo de conocimiento o un conocimiento completamente marginal. Nosotros tenemos que reflexionar qué Estado teníamos y qué sistema político teníamos. Acordémonos que la creación de estas universidades se crean justamente en un periodo de mercantilización de la educación superior. Se crean a través de procesos políticos, generalmente auspiciados por partidos políticos, por personajes políticos específicos. Entonces, pero todo se hizo bajo la ley y bajo lo que se permitió en esos diseños institucionales. Obviamente, si es que hubiese algún problema legal, tendrá que ventilarse en el espacio correspondiente como al sistema de justicia. Si es que habría algún problema en este momento, los estudiantes pueden hacer las denuncias, por ejemplo, y si es que necesitan abogados a través de la Defensoría Pública para hacer las denuncias que sean necesarias, porque nosotros sí tenemos que denunciar, y si es que existe en este caso las evidencias para tomar otras acciones, las diferentes autoridades tendrán que tomar las diferentes acciones. Este examen que se va a tomar ya una vez los estudiantes terminen su carrera universitaria, ¿cada cuánto se hará? Porque hay países en donde se les somete a pruebas a los profesionales. Es que es eso lo que vamos a hacer, ¿no? Los profesionales tendrán que rendir una prueba de habilitación, ¿no? Y esto, en un primer momento, lo que se ha pensado, esto le corresponde de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior al CEACES, pero tiene que hacerse periódicamente, porque cada 5 años. ¿Cada cuánto sería? Habíamos pensado cada 5 años, pero esa decisión lo tienen que tomar las autoridades. Por ejemplo, en tema de medicina, simplemente por poner un ejemplo. Los médicos tienen que estar actualizados, tienen que estar en la vanguardia, tienen que saber cuáles son las últimas metodologías, mecanismos, medicinas para curar las diferentes enfermedades, y eso tienen que demostrar que lo saben sistemáticamente y tiene que haber el proceso de actualización. Existen países que se hace cada año, depende de la profesión. Vamos a empezar con las profesiones más importantes de interés público, ¿no? Por ejemplo, medicina, por ejemplo, educación, pero es una cuestión que tenemos que empezar y se va a empezar este año, ¿no? Una pregunta para maestros. Dice, por favor, preguntar cuándo se aprueba y entra en vigencia el reglamento de escalafón para los docentes universitarios. Sí, efectivamente. Yo siempre señalé desde el 1 de enero de este año que este año va a ser el año de la educación superior, ciencia y tecnología. Nosotros lo que estamos haciendo, y hemos creado algunos reglamentos. Yo no sé cómo el sistema universitario permaneció, por ejemplo, prácticamente 9 años sin un reglamento académico. Sin tener un reglamento de escalafón docente, y son 2 reglamentos que nosotros estamos trabajando. Yo creo que en el tercer trimestre se aprobará el reglamento del escalafón docente. Tiene que ser un debate nacional, y el reglamento académico también en el mismo trimestre. Otro tema que vamos a trabajar prontamente es la distribución de recursos hacia las universidades públicas. No puede ser, Janet y ciudadanía, que hemos tenido tanto tiempo una distribución de recursos que favorezca a las peores universidades. Y yo no sé cómo la universidad no saltó antes. En este momento, mientras peor universidad eres, más recursos recibías per cápita por alumno. Este momento. ¿Por qué sucedía eso? ¿Con qué lógica se aplicaba? Se aplicaba con la lógica del clientelismo, con la lógica de que no hay que mover nada, con la lógica de que realmente nosotros en el espacio de regulación todos somos amigos, nos damos palmaditas en la espalda, somos juez y parte del sistema y por lo tanto no hacemos ningún cambio. Y el rato que nosotros vemos la distribución de los recursos, las universidades de categoría A son las que menos recursos reciben, y las universidades de categoría, en este caso D y E, son las que más reciben. Entonces vamos a ir a un cambio en la distribución de la fórmula de los recursos. ¿En función de qué? En función de la calidad, en función del incremento de la calidad, en función de la pertinencia, en función de la excelencia académica, ¿no? Y ahí sí tendremos todos los incentivos para que las mejores universidades sean las que más presupuestos reciben. Pero es parte del clientelismo que hubo y de la desregulación del Estado, ¿no?
Increíble, definitivamente tiene que cambiar. Hay otra pregunta de los estudiantes, sobre todo de aquellos que están en provincias en donde solo había una universidad. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Machala, que está cerrada una universidad, y también en el oriente ecuatoriano se cerró una universidad y manifiestan, bueno, ¿qué hacemos? Nos inscribimos en el plan de contingencia, pero eso significa que vamos a tener que movernos de provincia para ir a otra universidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No tenemos recursos. No necesariamente, no. Aquí nosotros vamos a hacer una evaluación de la infraestructura. Muchas universidades tienen, dado que justamente lo que hacían es vender lo físico, no lo cualitativo, tenían alguna infraestructura que realmente llama a veces la atención, que en este caso será utilizado, si es que tienen las condiciones adecuadas, para impartir en los mismos lugares las clases, pero ya con las universidades que les acojan, ¿no? En cada una de las carreras. ¿Pero cómo eran las universidades? ¿Tendrían que pagar profesores nuevos para que estén allá? ¿Es un gasto extra para la universidad? ¿Está contemplado? ¿Están dispuestas las universidades a aceptar eso? Están dispuestas las universidades a aceptar esto. En el caso de las universidades públicas, nosotros como ciudadanos y como Estado en este caso, hemos presupuestado 60 millones de dólares. Entonces, justamente los estudiantes que venían pagando, si es que van a una institución pública, no pagarán nada. Las cofinanciadas, por ejemplo, pagarán lo mismo que venían pagando. Inclusive muchas universidades particulares que cobraban más que estas universidades han señalado que les interesa cobrar el mismo arancel. Entonces, eso está contemplado dentro del plan de contingencia. En el caso de la Amazonía, el 60-70% eran carreras a distancia. Existen muchas universidades que en sus análisis costo-beneficio ven que pueden dar las mismas carreras, pero obviamente ya con la infraestructura y la pedagogía de las universidades. Por ejemplo, la UTPL, que se ha encargado y que tiene de buena categoría, puede dar a distancia. Entonces, sí existen los mecanismos, se utilizará la infraestructura. Obviamente en aquella infraestructura que no vale la pena porque realmente arrendaban o eran galpones o garajes, en esas infraestructuras no daremos. Y en el caso de que tengan que movilizarse, también hay un componente de 14 millones de dólares para becas, ¿no? Para que los estudiantes puedan movilizarse. Obviamente aquí tenemos que pensar que no va a haber, como siempre digo yo, un traje a la medida. Tenemos que pensar que también habrá que haber cierto sacrificio. Ayer me decía un estudiante, yo soy de Zamora y si es que me toca ir a Loja voy a tener problemas. Bueno, ¿cuánto se hace de Zamora a Loja? 1 hora y media. Personalmente yo en México todos los días se viajaba 2 horas para llegar a la universidad, entonces tampoco podemos permitir que sea una comunidad completa sabiendo que estamos solucionando uno de los mayores problemas sociales que ha tenido el país desde el regreso a la democracia, ¿no? Una última pregunta por cuestión de tiempo porque me quedan un montón, pero me preguntan, ¿están preocupados los chicos que ya tienen títulos de las universidades en categoría E? Dicen que están ya estigmatizados. La gente que analiza sus hojas de vida, o sea, tiene miedo que la gente que analice sus hojas de vida les diga, no, ustedes vienen de estas universidades que no sirvieron para nada, que las cerraron, no le puedo contratar. Entonces ellos quieren saber si pueden validar de alguna manera sus títulos en otras universidades. Bueno, acá más que nada va a ser el examen de habilitación profesional. Si es que un estudiante estuvo en estas universidades y da el examen de habilitación profesional y pasa, va a tener el certificado del Estado que realmente tiene los méritos. Y el otro punto que yo hago la invitación, en este caso a estos estudiantes, que continúen sus estudios de posgrado. Y no únicamente aquí, sino que busquen irse al exterior. En este momento tenemos la mayor inversión de la historia del Ecuador en términos de becas hacia el exterior. Si es que una persona va a la universidad más cara, que de lo que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos desde Stanford, $250,000, el Estado va a pagar los $250,000 de matrícula y pagará el estipendio, pagará los aviones, los libros, etcétera. Entonces, invitarles a estos estudiantes que apliquen a las becas que nosotros como CENESID estamos dando y que se mejoren y que busquen en este caso continuar en el 4º nivel de educación. Ahora, para ser realistas, si no tienen la preparación adecuada, difícilmente pasarán las pruebas para poder ingresar a esas universidades, a esos posgrados o ganar una beca, que todos sabemos que no es fácil, es para los mejores estudiantes. En la convocatoria de las 1.070 becas, es verdad que las mejores universidades son las que mayor porcentaje de becas se llevan, pero inclusive estudiantes de las universidades categoría E
pudieron encontrar espacio para viajar, en el sentido de que rindieron muy buenos exámenes. Entonces, yo creo que tenemos que buscar justamente y no adaptarnos a creer que no podemos, y los estudiantes a través de un estudio personal podrán conseguir esta opción, en este caso que son las becas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Se me quedan muchas preguntas. Les agradezco a todos ustedes por haber enviado sus preguntas a mi Twitter. He tratado de hacer las más posibles en casi 20 minutos que ha durado esta entrevista. Le agradezco muchísimo a René Ramírez y espero poder tenerlo las veces que sea necesario mientras este proceso duro que se está llevando a cabo pues siga adelante. Muchísimas gracias a ustedes. Un corte comercial y volvemos.